Padre rico, padre pobre, libro escrito por Robert Kiyosaki. Capítulo 6. Los ricos inventan el dinero. Anoche descansé un rato de escribir y me puse a ver un programa de televisión sobre un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell acababa de patentar su teléfono y estaba teniendo problemas de expansión debido a la fuerte demanda de su nueva invención. Necesitaba una compañía más grande y fue el gigante en ese momento, la Western Union, para preguntarles si estaban interesados en comprar su patente y su diminuta compañía. Pedía 100,000 por todo. El presidente de Western Union se mofó de él y declinó, argumentando que el precio era ridículo. El resto es historia. Emergió una industria multibillonaria y nació AT&T. Después de la historia de Alexander Graham Bell, dieron las noticias de la tarde. En las noticias hablaban de otra reducción de personal en una compañía de la zona. Los obreros estaban indignados y protestaban que los propietarios de la compañía eran injustos. Un gerente al que habían despedido de unos 45 años estaba con su esposa y dos bebés en la fábrica e imploraba a los guardias que le dejaran hablar con los propietarios para que reconsideraran su despido. Se había comprado una casa y tenía miedo de perderla. La cámara enfocó su súplica para que la viera todo el mundo. Inútil decir, captó mi atención. Llevo enseñando profesionalmente desde 1984. Ha sido una gran experiencia con muchas recompensas. También es una profesión perturbadora porque he enseñado a miles de personas y veo que todos tienen algo en común, incluido yo mismo. Todos tenemos un tremendo potencial y todos hemos sido bendecidos con dones, pero lo que nos detiene es la falta de confianza en nosotros mismos. No es la falta de información técnica lo que nos detiene, sino la falta de confianza en sí mismo, pero esto afecta a unos más que a otros. Cuando terminamos la escuela, la mayoría sabemos que lo que cuenta no son ni los títulos ni las buenas notas. En el mundo real, lejos del académico, se necesita algo más que buenas notas. He oído llamarle tener agallas, cara, pelotas, audacia, valentía, destreza, atrevimiento, tenacidad y brillantez. Esta característica, como se le quiera llamar, determina el futuro de uno mucho más que las notas escolares. Dentro nuestro tenemos uno de estos inteligentes y atrevidos personajes. También está el opuesto de este carácter, personas que pueden ponerse de rodillas y rogar si es necesario. Después de pasar un año en Vietnam como piloto de los marines, llegué a conocer íntimamente a estos dos personajes dentro de mí. Uno no es mejor que el otro. Como maestro identifiqué que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo son los mayores retractores del intelecto personal. Me acongojaba ver que los estudiantes sabían las respuestas, pero les faltaba el valor para actuar. A menudo en el mundo real no es el inteligente quien triunfa, sino el atrevido. En mi experiencia personal, su preparación financiera precisa tanto de conocimientos técnicos como de valentía. Si el miedo es demasiado fuerte, se suprime el talento. En mis clases insisto en que los estudiantes aprendan a arriesgarse, a ser intrépidos, que dejen a su genio transformar su miedo en poder y brillantez. Funciona para algunos y aterra a otros. He llegado a comprender que la mayoría de las personas, en lo que respecta al dinero, prefieren jugar sobre seguro. He tenido que lidiar con preguntas como ¿por qué tomar riesgos? ¿Por qué debo molestarme desarrollando mi inteligencia financiera? ¿Por qué debo educarme financieramente? Y contesto, solo para tener más opciones. Hay enormes cambios en el futuro
Así como comencé con la historia del joven inventor Alexander Graham Bell, en los próximos años habrá muchas más personas como él. Habrá cientos de personas como Bill Gates y compañías del éxito de Microsoft creadas todos los años por todo el mundo. Y habrá también muchas más quiebras, despidos y reducciones de personal. Así que, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? El único que puede contestar es usted. Sin embargo, puedo decirle por qué lo hago yo. Lo hago porque es la época más excitante para vivir. Prefiero dar la bienvenida al cambio que temer al cambio. Me entusiasmaría más ganar millones que preocuparme por no conseguir un aumento de sueldo. Esta época que nos ha tocado vivir es la más apasionante e insólita en la historia del mundo. Las futuras generaciones mirarán esta época y comentarán lo apasionante que debía haber sido. Es la muerte de lo viejo y la creación de lo nuevo. Es tumultuosa e interesante. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? Porque si lo hace, prosperará, y si no lo hace, esta época será una de miedo. Sería una época para observar a personas avanzar audazmente y a otras aferrarse a formas de vida anticuadas. Hace 300 años la tierra significaba riqueza. Los que tenían la tierra poseían la riqueza. Después fueron las fábricas y la producción, y Estados Unidos era la fuerza dominante. El industrial ostentaba la riqueza. Hoy en día es la información. El que tiene la información más precisa tiene la riqueza. El problema es que la información pasa por el mundo a la velocidad de la luz. A las nuevas fortunas no las pueden sujetar ni los límites ni las fronteras, como sucedía con las tierras y las fábricas. Los cambios serán más rápidos y dramáticos. Habrá un aumento sustancial en el número de nuevos millonarios. También estarán los que se queden atrás. Hoy observo a tantos que luchan trabajando cada vez más, sencillamente porque se aferran a viejas ideas. Quieren que las cosas sean como antes, se resisten al cambio. Conozco gente que está perdiendo su trabajo o su casa y que culpa a la tecnología, a la economía o a su jefe. Desgraciadamente no comprenden que el problema son ellos. Las viejas ideas son su mayor detrimento. Detrimento porque no comprende que aunque esa idea o manera de proceder ayer era una ventaja, hoy se terminó. Una tarde estaba enseñando a invertir usando un juego de salón que había inventado llamado Cash Flush como herramienta de instrucción. Un amigo había traído a alguien para asistir a la clase. Esta amiga de mi amigo se, se había divorciado recientemente, casi se había arruinado con el divorcio y ahora buscaba una respuesta. Su amigo pensó que la clase podría ayudarla. El juego se diseñó para que la gente comprenda cómo actúa el dinero. Quienes participan en el juego aprenden la correlación entre la declaración de renta y el balance de situación. Aprenden cómo fluye el dinero entre estos y cómo el camino y la prosperidad se logra esforzándose por aumentar el flujo de dinero mensual de la columna de activos hasta que supere los gastos mensuales. Una vez logra esto, puede salir de la carrera de la rata hacia la vía rápida. Como ya indiqué, algunos odian el juego, a otros les gusta y a otros se les escapa su significado. Esta mujer perdió su valiosa oportunidad de aprender algo. En la ronda de apertura sacó una carta con el dibujo de un barco. Al principio estaba contenta. Oh, tengo un barco. Después, cuando su amigo intentó explicarle cómo los números trabajan en la declaración de renta y el balance de situación, se sintió frustrada porque nunca le habían gustado las matemáticas. El resto de la mesa esperó mientras su amigo le explicaba la relación entre la declaración de renta y el balance de situación y el flujo de dinero mensual. De repente, cuando comprendió cómo funcionaban los números,
se percató de que su barco se la estaba comiendo viva. Más tarde, durante el juego, también le redujeron su personal y además tuvo un hijo. Para ella el juego fue horrible. Después de la clase vino su amigo y me dijo que estaba disgustada. Había venido a la clase para aprender a invertir y no le gustó la idea de perder tanto tiempo jugando a algo tan tonto. Su amigo intentó explicarle que se mirara por dentro para ver si el juego reflejaba su forma de ser. Con esa sugerencia la mujer exigió la devolución de su dinero. Dijo que la idea que un juego pudiera ser un reflejo de ella era ridícula. Se le devolvió rápidamente el dinero y se marchó. Desde 1984 he ganado muchos millones haciendo únicamente lo que no hace el sistema escolar. En la escuela la mayoría de los maestros daban conferencias. De estudiante odiaba las conferencias. Me aburría pronto y me ponía a soñar. En 1984 empecé a enseñar por medio de juegos y simulacros. Siempre animé a los estudiantes y adultos a ver los juegos como un reflejo de lo que saben y de lo que necesitan aprender. Sobre todo, un juego refleja la conducta de uno. Es un sistema de autoinformación instantánea. En lugar del maestro dándole una charla, el juego le proporciona una conferencia personalizada hecha justo a su medida. El amigo de la mujer que se fue me llamó más tarde para ponerme al tanto. Me dijo que su amiga estaba bien y que se había tranquilizado. Cuando se calmó, pudo ver que había una relación entre el juego y su vida. Aunque ella y su marido no tenían un barco, tenían todo lo demás imaginable. Estaba muy enfadada después de su divorcio porque su marido se había ido con una mujer mucho más joven y porque después de 20 años de matrimonio habían acumulado muy pocos activos. No había casi nada para repartir. Se habían divertido mucho durante sus 20 años de matrimonio, pero todo lo habían acumulado era un montón de chucherías. Comprendió que su enojo al hacer los números de la declaración de renta y el balance de situación provenía de su vergüenza al no comprenderlos. Había creído que las finanzas eran cosas de hombres. Se ocupó de su hogar y de las fiestas y dejó que él se ocupara de las finanzas. Ahora estaba bastante segura que en los últimos 5 años de su matrimonio su marido le había ocultado el dinero. Estaba enfadada consigo misma por no haber estado consciente de dónde iba el dinero y por no saber lo de la otra mujer. Como un juego de salón, el mundo siempre nos proporciona información instantánea. Podríamos aprender mucho si prestáramos más atención. Un día, no hace tiempo, me quejé a mi esposa diciéndole que se me habían encogido los pantalones en el lavado en seco. Mi esposa se sonrió y me palmeó el estómago, informándome que los pantalones no habían encogido, sino que algo se había expandido. El juego de Clash Flow fue diseñado para proporcionar a cada jugador información personalizada. Su propósito es darle opiniones. Si saca la carta del barco y se mete en deudas, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿A cuántas opciones financieras puede recurrir? Este es el propósito del juego, enseñar a los jugadores a pensar y crear nuevas y variadas opciones financieras. He observado a más de 1000 personas jugarlo. Las personas que salen antes de la carrera de la rata son las que entienden los números y tienen una mente financiera creativa. Saben reconocer las diferentes opciones financieras. Las personas que tardan más en salir son las que no están familiarizadas con los números y realmente no entienden el poder de invertir. Los ricos son a menudo creativos y toman riesgos calculados. Han habido personas que han ganado mucho dinero jugando Clash Flood, pero no saben qué hacer con él. La mayoría de ellos tampoco han tenido éxito financiero en la vida real. Parece que todos les sacan ventaja a pesar de que tienen dinero. Y así es en la vida real. Hay muchas personas que tienen mucho dinero y no consiguen salir adelante financieramente.
Limitar sus opciones es lo mismo que aferrarse a las viejas ideas. Tengo un amigo de la escuela secundaria que ahora tiene 3 trabajos. Hace 20 años él era quien más dinero tenía de todos mis compañeros de clase. Cuando cerró la plantación de azúcar de mi pueblo, la compañía para la que trabajaba se vino abajo con la plantación. Pero pensaba que solo tenía una opción. Era la vieja opción, trabajar más. El problema fue que no encontraba un trabajo parecido donde le reconocieran la antigüedad de su antiguo empleo. Como resultado, está demasiado preparado para sus actuales trabajos y cobra menos. Ahora le hacen falta 3 trabajos para ganar lo suficiente para subsistir. He observado que algunos que juegan cash flows se quejan porque nunca les tocan las cartas de las oportunidades y se quedan ahí sentados. Conozco personas que hacen eso en la vida real. Se quedan esperando que les llegue la oportunidad idónea. He visto cómo algunos conseguían las cartas precisas de la oportunidad y no tenían suficiente dinero. Entonces se quejaban diciendo que habrían conseguido salir de la carrera de la rata si hubieran tenido más dinero y se quedan ahí sentados. Conozco personas en la vida real que hacen eso. Ven las grandes oportunidades pero no tienen dinero. Y hay personas que sacan la mejor carta de la oportunidad, la leen en voz alta y no tienen ni idea de qué es una gran oportunidad. Tienen el dinero, es el momento idóneo, tienen la carta, pero no pueden ver la oportunidad que tienen delante. No ven cómo encaja dentro de su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. Y conozco a más de estos que al resto puestos juntos. La mayoría de las personas tienen la gran oportunidad de sus vidas justo delante de ellos y no las ven. Un año más tarde se enteran de que todos los demás se hicieron ricos. La inteligencia financiera es sencillamente tener más opciones. Si no le llegan las oportunidades, ¿qué puede hacer para mejorar su posición financiera? Si una oportunidad aterriza en su falda y no tiene dinero y el banco no quiere atenderlo, ¿qué puede hacer para conseguir que esa oportunidad lo beneficie? Si su corazonada es errónea y no ocurrió lo que esperaba, ¿cómo puede convertir un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No depende de lo que pasa, sino de cuántas soluciones financieras diferentes se le ocurren para convertir el limón en millones. Es cuán creativo es resolviendo problemas financieros. La mayoría de las personas solo conocen una situación: trabajar duro, ahorrar y pedir un préstamo. ¿Para qué aumentar su inteligencia financiera? Tome lo que venga y mejórelo. Muy pocos comprenden que uno crea su propia suerte. Es como el dinero. Si quiere tener suerte y crear dinero en lugar de trabajar duro, la inteligencia financiera es importante. Si es el tipo de persona que espera que se presente la oportunidad, puede esperar mucho tiempo. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan verde en 5 millas antes de empezar el viaje. De jóvenes, mi papá rico nos repetía constantemente a May y a mí que el dinero no es real. El papá rico nos recordaba lo cerca que habíamos estado del secreto del dinero ese día que nos juntamos y empezamos a hacer dinero de yeso. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Diría, los ricos hacen el dinero. Cuanto más real piensen que es el dinero, más trabajarán para conseguirlo. Si captan la idea de que el dinero no es real, se harán ricos más rápidamente. Entonces, ¿qué es? Preguntábamos a menudo. ¿Qué es el dinero si no es real? Lo que acordemos que es, era todo lo que decía el papá rico. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Si está bien preparada, puede crear una riqueza enorme en casi un instante, una riqueza superior a las que soñaban los reyes y las reinas hace 300 años. Pero una mente inexperta también puede crear mucha pobreza que perdura con la enseñanza por generaciones.
En la edad de la información el dinero está aumentando exponencialmente. Algunas personas se están haciendo increíblemente ricas con nada, solo con ideas y acuerdos. Si preguntan a los que se dedican a transar acciones u otras inversiones para vivir, ven esto todo el tiempo. A menudo se pueden obtener millones instantáneamente sin hacer nada, y sin hacer nada quiere decir que no se intercambia dinero. Se hace mediante acuerdos, una señal con la mano, en un puesto de operaciones, un bit en la pantalla de un agente de bolsa en Lisboa, de la pantalla de un agente en Toronto y de vuelta a Lisboa. Una llamada a un agente para comprar ahora y vender más tarde. El dinero no cambió de manos, los hicieron los acuerdos. Entonces, ¿por qué desarrollar su talento financiero? Solo usted puede contestar eso. Le puedo decir por qué he desarrollado esta parte de mi inteligencia. Lo hago porque quiero ganar dinero rápidamente, no porque lo necesite, sino porque quiero. Es un proceso de aprendizaje fascinante. Desarrollo mi IQ financiero porque quiero participar en el juego más rápido y más grande del mundo. Y a mi modesta manera me gustaría formar parte de esa inaudita evolución de la humanidad, la era donde los humanos trabajan estrictamente con sus mentes y no con sus cuerpos. Además es donde está la acción, es lo que está pasando, está de moda, asusta y es divertido. Por eso invierto en mi inteligencia financiera mientras desarrollo el activo más poderoso que tengo. Quiero estar con las personas que progresan. No quiero quedarme con los que están detrás. Les daré un ejemplo sencillo de cómo crear dinero. A principios de los 90 la situación económica de Phoenix era terrible. Un día estaba viendo en televisión el programa de Good Morning America cuando un asesor empezó a pronosticar serias dificultades. Su consejo era ahorre dinero, guarde 100 todos los meses, dijo, y en los 40 años será multimillonario. Bien, ahorrar dinero todos los meses es una idea válida, es una opción, la opción suscrita por la mayoría de las personas. El problema es este: ofusca a la persona de lo que está pasando verdaderamente, pierden mejores oportunidades para crecer mucho más su dinero. El mundo les está pasando por delante. Como dije, la economía iba muy mal en ese momento. Para los inversores, ese es el mercado perfecto. Tenía una buena parte de mi dinero invertido en la bolsa y en edificios de apartamentos. Tenía poco dinero en efectivo. Como todos estaban regalando material, yo estaba comprando. No estaba ahorrando, estaba invirtiendo. Mi esposa y yo teníamos más de $1 millón en efectivo trabajando en un mercado de rápido crecimiento. Era la mejor oportunidad para invertir. La economía estaba fatal, pero no podía dejar pasar estas pequeñas transacciones. Cosas que una vez costaban 100.000 costaban ahora 75.000. Pero en lugar de ir de compras a la oficina de propiedades más próximas, empecé a ir de compras a la oficina del abogado especializado en bancarrotas o a las escaleras de los juzgados. En estas tiendas una casa de 75.000 podía a veces comprarse por 20.000 o menos, por 2.000 que me prestó un amigo, por 90 días, por 200. Entregué un cheque al abogado como seña. Mientras se organizaba la compra, puse un aviso en el periódico ofreciendo la casa de 75.000 por 60.000 sin entrega de dinero. El teléfono no paró de sonar. Se investigaba a los compradores potenciales y cuando la propiedad fue mía legalmente, se les permitió ver la casa. La casa se vendió en unos minutos. Solicité 2.500 como cuota de tramitación que entregaron sin chistar y a partir de ahí se ocuparon las casas de depósitos y de escrituras.
Devolví los 2.000 a mi amigo con 200 más. Él estaba contento, el comprador de la casa estaba contento, el abogado estaba contento y yo estaba contento. Había vendido una casa por 60.000 que me había costado 20.000. Los 40.000 fueron creados en mi columna de activos por medio de un pagaré de comprador. Tiempo total de trabajo, 5 horas. Ahora que tiene preparación y financiera y entiende de números, le mostraré por qué este es un ejemplo de dinero inventado. Durante este bajón económico, mi esposa y yo hicimos 6 de estas sencillas transacciones en nuestro tiempo libre. Aunque la mayor parte de nuestro dinero estaba en propiedades mayores y en la bolsa, pudimos crear más de 190.000 en activos. Las notas al 10% de interés. En esas 6 operaciones de comprar, crear y vender, eso significa aproximadamente 19.000 de ingresos anuales, gran parte amparada por nuestra corporación privada. Muchos de esos 19.000 anuales se destinaban a pagar los automóviles de la compañía, la gasolina, los viajes, el seguro, las cenas con los clientes y otras cosas. Cuando le llega al gobierno la oportunidad de grabar ese ingreso, ya se ha empleado en gastos legalmente permitidos antes de impuestos. Este es el ejemplo fácil de cómo se inventa, cree y protege el dinero utilizando inteligencia financiera. Pregúntese cuánto tardaría en ahorrar 190.000. ¿Le pagaría el banco el 10% de interés por su dinero? Y el pagaré dura 30 años. Espero que nunca me paguen los 190.000. Tendría que pagar impuestos si me pagaran capital de la deuda y además 19.000 por 30 años es un poco más de 500.000 en ingresos. Hay personas que me preguntan qué pasa si la persona no paga. Eso pasa y es la buena nueva. El mercado de bienes raíces de Phoenix de 1994 a 1997 ha sido uno de los más atractivos del país. La casa de 60.000 se devolvería y se revendería a 70.000 y se reunirían otros 2.500 de cuota de tramitación del préstamo. Aún así, sería una transacción sin señal en efectivo en la mente del nuevo comprador y el proceso seguiría. Si usted es rápido, la primera vez que vendí la casa devolví los 2.000. Técnicamente no puse dinero en la transacción. Mi retorno sobre la inversión es infinito. Es un ejemplo de ningún dinero ganando mucho dinero. En la segunda transacción, cuando la vendí de nuevo, habría puesto 2.000 en mi bolsillo, extendiendo nuevamente el préstamo a 30 años. ¿Cuál sería mi retorno sobre la inversión si me pagaran dinero por ganar dinero? No sé, pero seguro que es mejor que ahorrar 100 mensuales, que realmente empieza como 150 porque es ingreso después de impuesto durante 40 años y a las 5% de nuevo usted se impone contribuciones en los 5%. Eso no es demasiado inteligente. Puede estar seguro, pero no es inteligente. Hoy, en 1997, cuando escribo este libro, las condiciones del mercado son exactamente las opuestas a hace 5 años. El mercado de bienes raíces de Phoenix es la envidia de Estados Unidos. Las casas que vendimos por 60.000 valen ahora 110.000. Todavía se encuentran disponibles casas embargadas, pero salir a buscarlas requiere un valioso activo, mi tiempo, pero hay pocas. Hoy hay miles de compradores buscando estas oportunidades y pocas disponibles que tengan sentido financiero. El mercado ha cambiado, es hora de buscar otras oportunidades para poner en las columnas de los activos. No se puede hacer eso aquí y es contra la ley. Está mintiendo. Oigo estos comentarios más a menudo. ¿Quién me puede mostrar cómo hacerlo? La matemática es simple, no hace falta álgebra o cálculo. No escribo mucho porque la compañía de depósito legal de documentos
se ocupa de la transacción legal y del servicio de los pagos. No tengo que arreglar ningún tejado, retrete o enchufe porque los dueños hacen eso. Es su casa. De vez en cuando alguien no paga y es maravilloso porque hay cuotas por retraso y se van y la propiedad se vende de nuevo. El sistema judicial se ocupa de eso, pero puede que no funcione en su zona. Las condiciones del mercado pueden ser diferentes, pero el ejemplo ilustra cómo un sencillo proceso financiero puede crear cientos de millones de dólares. Con poco dinero y bajo riesgo es un ejemplo de dinero que es solo un acuerdo. Cualquiera con educación escolar puede hacerlo. Aún así, la mayoría de las personas no quieren. La mayoría escucha el consejo habitual de trabajo duro y ahorre dinero. Por más de 30 horas de trabajo se crearon en la columna de activos aproximadamente 190.000 sin pagar impuestos. ¿Cuál le parece más difícil? Trabaje duro, pague 50% en impuestos, ahorre lo que le queda, sus ahorros ganan al 5% que también grava, o tome el tiempo para desarrollar su inteligencia financiera y aproveche el poder de su cerebro y la columna de activos. Añada a lo anterior el tiempo que tarda, siendo el tiempo uno de nuestros mayores activos. Para ahorrar 190.000 se utilizó la opción 1. Ahora entenderá por qué desapruebo en silencio cuando oigo a padres decir: a mi hijo le va bien en el colegio y está recibiendo una buena educación. Puede ser buena, pero ¿es conveniente? Sé que la anterior estrategia de inversión es modesta, es para ilustrar cómo algo pequeño puede hacerse grande. De nuevo, mi éxito refleja la importancia de una fundación financiera fuerte que empieza con la educación financiera fuerte. Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. La inteligencia financiera se compone principalmente de estas 4 habilidades técnicas. 1. La alfabetización financiera, la habilidad de entender los números. 2. Las estrategias de inversión, la ciencia del dinero ganando dinero. 3. El mercado, la oferta y la demanda. Alexander Graham Bell dio al mercado lo que pedía. Lo mismo hizo Bill Gates, una casa de 75.000, casa ofertada por 60 que costó 20. También es el resultado de aprovechar una oportunidad creada por el mercado. Alguien estaba comprando y alguien estaba vendiendo. 4. La ley. El conocimiento de contabilidad, normas y regulaciones de sociedad nacionales y estatales. Recomiendo actuar legalmente. ¿Es esta base imprescindible o la combinación de las actitudes? Lo necesario para alcanzar el éxito es la persecución de la prosperidad, ya sea comprando casas pequeñas, apartamentos grandes, compañías, acciones, bonos, fondos de inversión, metales preciosos, tarjetas de béisbol o lo que prefieran. En 1996 el mercado de bienes raíces había despuntado y todo el mundo quería participar. La bolsa de valores estaba subiendo y todos querían participar. La economía estadounidense levantaba vuelo. Empecé a vender en 1996 y a viajar a Perú, Noruega, Malasia y Filipinas. Las inversiones habían cambiado. Estábamos al margen del mercado de propiedad respecto a compras. Ahora me dedico a ver subir el valor dentro de mi columna de activos y empezaré a vender probablemente este año. Depende de algunos cambios en la ley que puedan aprobar el Congreso. Sospecho que algunos de esos 6 negocios con las casas pequeñas se empezarán a vender y la nota 40.000 se convertirá en efectivo. Necesito consultar con mi contador para estar listo para el efectivo y buscar maneras de protegerlo. El punto que me gustaría resaltar es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y empeoran,
El mundo ofrece constantemente grandes oportunidades todos los días de nuestra vida, pero frecuentemente no las vemos, pero están ahí. Y cuando más cambien el mundo y la tecnología, más oportunidades habrá que le permitirán a usted y a su familia afianzarse financieramente por generaciones venideras. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? De nuevo, solo usted puede contestarlo. Yo sé por qué continúo aprendiendo y creciendo. Lo hago porque sé que se acercan cambios. Prefiero darle la bienvenida al cambio que aferrarme al pasado. Sé que habrá auges y caídas en el mercado. Quiero desarrollar continuamente mi inteligencia financiera porque con cada cambio de mercado habrá personas de rodilla implorando por sus trabajos. Otros, entre tanto, tomarán los limones que les dé la vida. Y todos hemos recibido limones de vez en cuando y los convertirán en millones. Esa es la inteligencia financiera. A menudo me preguntan por los limones que convertí en millones. En plan personal, dudo si debo dar más ejemplos de inversiones personales. Dudo porque temo que se piense que estoy presumiendo o vanagloriándome. Esa no es mi intención. Solo uso los ejemplos como ilustraciones numéricas y cronológicas de casos auténticos y sencillos. Uso los ejemplos porque quiero que sepa que es fácil. Es más fácil cuanto más familiarizado está con los 4 pilares de la inteligencia financiera. Personalmente uso principalmente 2 vehículos para lograr el crecimiento financiero: propiedades y pequeños valores. Uso los bienes raíces como cimientos. Todos los días mis propiedades me proporcionan el flujo de dinero y esporádicamente un crecimiento del valor. Las acciones de poco costo se usan para crecer rápidamente. No recomiendo nada de lo que hago. Los ejemplos son eso, ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo la inversión, la dejo pasar. La matemática simple y el sentido común es todo lo que se necesita para mejorar financieramente. Hay 5 razones para usar los ejemplos. 1. Para inspirar a las personas a aprender más. 2. Para transmitir a las personas que es fácil si la base es fuerte. 3. Para mostrar que cualquiera puede lograr una gran fortuna. 4. Para mostrar que hay millones de maneras de alcanzar sus metas. 5. Para mostrar que no es ninguna ciencia nuclear. En 1989 corría por un encantador barrio de Portland, Oregón. Era un barrio en las afueras con casas como de juguete. Eran pequeñas y preciosas. Casi esperaba ver a Caperucita Roja saltando por la acera para visitar a su abuelita. Por todas partes había carteles de se vende. El mercado de madera estaba muy mal. La bolsa de valores había bajado y la economía estaba deprimida. En una calle observé un cartel de se vende que llevaba mucho más tiempo que los demás. Parecía viejo. Un día, corriendo por delante, me encontré con el dueño, que parecía tener problemas. ¿Cuánto pide por su casa?, pregunté. El dueño se volvió y me sonrió. Hágame una oferta, dijo. Lleva a la venta más de un año. Incluso nadie viene ya a verla. La miraré, dije, y media hora más tarde había comprado la casa por 20,000 menos del precio inicial. Era una casa diminuta y graciosa, de 2 dormitorios con remate de madera en todas las ventanas. Era azul claro con acentos en gris y había sido construida en 1930. Dentro había una preciosa chimenea de piedra y 2 dormitorios. Era la casa perfecta para alquilar. Le di al dueño una seña de 5,000 por una casa de 45,000 que realmente valía 65,000, pero que nadie quería comprar. El dueño se mudó la semana siguiente, feliz de habérsela quitado encima, y se instaló mi primer inquilino, un profesor de la universidad local.
Después de pagar la hipoteca, los gastos y la cuota de manejo, metía en mis bolsillos menos de 40 a fin de mes. Nada estimulante. Un año después, el deprimido mercado de bienes raíces de Oregón empezó a subir. Los inversionistas de California, repletos de dinero de su todavía elevado mercado inmobiliario, se mudaban al norte y compraban propiedades en Oregón y Washington. Vendí esa pequeña casa a una pareja joven de California por 95,000 que pensaron que era una ganga. Mis ganancias de casi 40,000 las invertí en un 1031 plan de impuesto diferido y fui de compras a buscar dónde invertir mi dinero. En aproximadamente un mes encontré un edificio de 12 apartamentos justo al lado de la fábrica de Intel en Beaverton, Oregón. Los dueños vivían en Alemania, no tenían ni idea de lo que valía la propiedad y de nuevo solo querían quitársela de encima. Les ofrecí 275,000 por un edificio que valía 450,000. Aceptaron 300. Lo compré y lo mantuve 2 años. Utilizando el mismo proceso de intercambio 1031, vendimos el edificio por 495,000 y compramos un edificio de 30 apartamentos en Phoenix, Arizona. Por aquel entonces nos habíamos mudado a Phoenix huyendo de la lluvia y necesitábamos vender. Como anteriormente en Oregón, el mercado de bienes raíces en Phoenix estaba deprimido. El precio del apartamento de 30 unidades en Phoenix costaba 875. Con 225,000 de depósito, el flujo de dinero en efectivo de las 30 unidades era bajo, unos 5,000 mensuales. El mercado de Arizona empezó a subir y en 1996 un inversionista de Colorado nos ofreció 1.200 millones por la propiedad. Mi esposa y yo consideramos la venta, pero decidimos esperar para ver si el Congreso aprobaba la ley de la plusvalía. Si cambiaba, sospechábamos que la propiedad subiría de un 15 a un 20% adicional. Además, los 5,000 mensuales nos proporcionaban un flujo de efectivo aceptable. El propósito de este ejemplo es cómo una pequeña cantidad puede convertirse en una grande. De nuevo, es cuestión de comprender estados de cuenta, las estrategias de inversión, conocimientos del mercado y derecho. Si las personas no saben nada de esto, entonces obviamente deben seguir la norma habitual, que es jugar seguro, diversificar y solo invertir en algo seguro. El problema con las inversiones seguras es que a menudo se han saneado, es decir, son tan seguras que las ganancias son mínimas. Las grandes casas de inversión no tocan transacciones especulativas para protegerse a sí mismos y a sus clientes. Es una política prudente. Los grandes negocios no se ofrecen a los novatos. A menudo las grandes oportunidades que hacen al rico aún más rico se reserva para aquellos que entienden el juego. Es técnicamente ilegal ofrecer a alguien no sofisticado tratos especulativos, pero claro, eso pasa. Cuanto más sofisticado me vuelvo, más oportunidades se me presentan. Otra ventaja de desarrollar su inteligencia financiera de por vida es sencillamente que se presentan más oportunidades y cuanto mayor su inteligencia financiera, más fácil es identificar una oportunidad. Es su inteligencia la que distingue una oportunidad buena de una mala y hace que la mala se convierta en buena. Cuanto más sé, todavía tengo mucho que aprender, más gano, porque con los años adquiero experiencia y sabiduría. Tengo amigos que juegan seguro y trabajan duro en su profesión. Sin embargo, no adquieren sabiduría financiera que lleva tiempo desarrollar. Mi filosofía global es plantar semillas dentro de mi columna de activos. Esa es mi fórmula. Empiezo poco a poco plantando las semillas. Algunas crecen, otras no. En nuestra empresa inmobiliaria tenemos varios millones de dólares
en propiedades. Es nuestro propio REIT, Fundación de Inversión de Bienes Raíces. Lo que quiero decir es que casi todos estos millones empezaron con pequeñas inversiones de 5.000, 10.000. Todos esos depósitos sirvieron para beneficiarme de un mercado en rápido crecimiento, aumentar la exención de impuestos y negociar con ellos durante varios años. También tenemos una cartera de inversiones en una corporación que mi esposa y yo denominamos nuestro fondo de inversión. Tenemos amigos que trabajan específicamente con inversionistas como nosotros que disponemos de dinero extra para invertir mensualmente. Compramos compañías privadas especulativas de alto riesgo en los Estados Unidos o Canadá que todavía no han salido a bolsa. Un ejemplo de cómo pueden obtenerse ganancias rápidamente es comprar 100.000 acciones por 25 centavos, una unidad antes de que la compañía salga a bolsa. 6 meses más tarde, cuando se lista la compañía, las 100 acciones valen 2 cada una. Si es una empresa bien gestionada, el precio continúa subiendo y la acción puede llegar a 20 o más. Han habido años en que esos 25.000 se convierten en 1.000.000 en menos de un año. No es arriesgado si sabe lo que está haciendo. Es arriesgado si está metiendo el dinero en un negocio y rezando. La idea es utilizar sus conocimientos técnicos, sabiduría y amor del juego para mejorar las probabilidades y reducir el riesgo. Claro que siempre hay un riesgo. Es la inteligencia financiera la que mejora las probabilidades. Entonces lo que es arriesgado para uno lo es menos para otra. Esa es la principal razón por la que siempre animo a gente a invertir más en su preparación financiera que en acciones, bienes raíces u otros mercados. Cuanto más listo sea, más posibilidad tendrá de mejorar sus probabilidades. Las operaciones bursátiles en las que personalmente invierto son muy arriesgadas y no se las recomiendo a nadie. Llevo en este juego desde 1979 y he pagado con creces mi deuda. Pero si estudia por qué inversiones como estas son de alto riesgo para la mayoría de la gente, puede que su vida cambie y que convertir 25.000 en 1.000.000 en un año no sea arriesgado para usted. Como dije antes, de lo que escribo es una recomendación, es solo un ejemplo de algo sencillo y factible. Lo que hago es minúsculo en el orden de las cosas, pero para el ciudadano medio un ingreso pasivo de 100.000 al año es bueno y alcanzable. Dependiendo del mercado y lo listo que sea, se puede lograr en 5 o 10 años. Si controla sus gastos diarios, 100.000 extras no vienen mal. Trabaje o no trabaje, puede trabajar si quiere o irse de vacaciones si lo prefiere y usar el sistema fiscal gubernamental a su favor en lugar de en su contra. Mi base son las propiedades. Me gustan los bienes raíces porque son estables y se revalorizan lentamente. Mantengo la base sólida, el flujo de dinero es constante y bien administrado tiene buenas posibilidades de aumentar de valor. Lo bueno de esta base sólida de bienes raíces es que permite ser atrevido con las acciones especulativas que compro. Si no hay grandes ganancias en la bolsa de valores, pago mi impuesto sobre la plusvalía y reinvierto el resto en propiedades afianzando mi base de activos. Una última cosa sobre propiedades. He viajado por todo el mundo enseñando a invertir. En todas partes oigo a la gente quejarse de que no encuentran propiedades asequibles. Esa no ha sido mi experiencia. Incluso en Nueva York y Tokio o en las afueras existen verdaderas gangas que pasan por alto por la mayoría. En Singapur, con una tendencia alcista de los bienes raíces, en la periferia todavía se encuentran oportunidades. Así que cuando oigo a alguien decir aquí no puedo hacer eso,
Señalándome, les recuerdo que quizás deberían decir, aquí no puedo hacer eso todavía. Las grandes oportunidades no se ven, se sienten. La mayoría de las personas no se hacen ricas porque no están financieramente preparadas para reconocer las oportunidades que tienen delante. Me preguntan a menudo, ¿cómo empiezo? En el último capítulo enumero los 10 pasos que seguí buscando mi libertad financiera, pero acuérdese de divertirse. Esto es solo un juego. A veces se gana, a veces se aprende, pero uno se divierte. Muchos nunca ganan porque tienen más miedo a perder. Por eso la escuela se parecía una tontería. En la escuela aprendemos que los errores son malos y nos castigan por cometerlos. Pero si nos fijamos cómo aprenden los humanos, lo hacen cometiendo errores. Aprendemos a caminar cayéndonos. Si nunca nos cayéramos, nunca caminaríamos. Lo mismo es verdad de aprender a andar en bicicleta. Todavía tengo cicatrices en las rodillas, pero hoy ando en mi bicicleta sin pensar. Lo mismo es verdad para hacerse rico. Desgraciadamente, la razón principal por la que las personas no se hacen ricas es porque están aterradas de perder. Los triunfadores no tienen miedo de perder, pero si los perdedores, el fracaso es parte del proceso del éxito. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. Comparo el dinero con mi juego de tenis, juego fuerte, hago errores, los corrijo, cometo más errores, los corrijo y mejoro. Si pierdo la partida, corro hacia la red y doy la mano a mi oponente con una sonrisa y le digo, hasta el próximo sábado. Hay dos tipos de inversionistas. Uno, el primero es y más común es el que compra una inversión empaquetada. Llama a un detallista como una compañía de bienes raíces, un agente de bolsa o un asesor financiero y compra algo. Pueden ser fondos de inversión, una compañía de inversiones en bienes inmuebles, una acción o un bono. Es una forma clara y simple de invertir. Un ejemplo sería un comprador que va a una tienda de computadoras y compra una computadora en exposición. Segundo, el segundo tipo de inversionista es el que crea inversiones. Este inversionista normalmente junta un paquete de acciones como el que compra los componentes y construye una computadora. Es como hecho a medida. No tengo ni idea de cómo montar los componentes de una computadora, pero sí sé juntar trozos de oportunidades o conozco a los que lo hacen. Este último tipo de inversionistas es probablemente un inversionista profesional. A veces tarda años en juntar todas las partes y a veces nunca lo hace. Mi papá rico me animó a convertirme en este segundo tipo de inversionista. Es importante aprender a unir las partes porque es donde están los grandes triunfos y a veces las grandes pérdidas y va en contra de la corriente. Si quiere ser el segundo tipo de inversionista, necesita desarrollar tres habilidades básicas. Estas habilidades son adicionales a las necesarias para ser financieramente inteligente. Primero, ¿cómo encontrar una oportunidad que no ven los demás? Usted siente lo que otros no ven. Por ejemplo, un amigo mío compró una casa decrépita, daba pena verla. Todos nos preguntamos por qué la había comprado. Lo que había visto que nosotros no vimos era que la casa tenía 4 plazas de estacionamiento. Se enteró de esto cuando vio el título de la propiedad. Después de comprar la casa, la tiró y vendió los 5 lotes a un constructor por el triple de lo que había pagado. Ganó 75.000 en 2 meses de trabajo. No es mucho dinero, pero es más que el salario mínimo y técnicamente no es difícil. Segundo, ¿cómo juntar capital? La persona media solo va al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo juntar capital y hay muchas formas de hacerlo sin un banco. Para empezar, aprendí a comprar casas sin un banco. No eran tanto las casas, sino aprender a juntar el capital lo que tenía precio. Demasiado a menudo oigo decir, el banco no me prestará el dinero o no tengo dinero para comprarlo.
Si quiere ser el segundo tipo de inversionista, necesita aprender a hacer lo que, lo que detiene a la mayoría. En otras palabras, la mayoría de las personas dejan que su falta de capital los prevenga de hacer un negocio. Si puede evitar este obstáculo, tendrá millones de ventajas sobre los que no han aprendido esas habilidades. Ha habido veces en que he comprado una casa, una acción o un edificio de apartamentos sin un penique en el banco. Una vez compré una casa de apartamentos por 1.200.000, por 1.200.000. Lo hice a través de un contrato de intenciones entre vendedor y comprador. Junté los 100.000 del depósito que me proporcionaron 90 días para juntar el resto del dinero. ¿Por qué lo hice? Sencillamente porque sabía que valía 2.000 millones. Nunca junté el capital. En cambio, la persona que puso los 100.000 me dio 50.000 para encontrarle el negocio. Tomó mi lugar y me retiré. Tiempo total invertido 3 días. De nuevo, es más lo que sabe que lo que compra. Invertir no es comprar. Se trata de saber. ¿Cómo organizar a las personas inteligentes? Las personas inteligentes son las que trabajan o contratan a alguien más inteligente que ellos. Cuando necesite consejo, asegúrese de elegir a su consejero sabiamente. Hay mucho que aprender, pero las recompensas pueden ser astronómicas. Si no quiere aprender, le recomendamos que sea el primer tipo de inversionista. Lo que sabe es su mayor riqueza, lo que desconoce es su mayor riesgo. Siempre hay riesgo, así que aprenda a vivir con el riesgo en lugar de evitarlo. Feliz y bendecido día.